Buenas tardes. Es un placer compartir estas horas de conversación, en un tanto unilateral, pero luego hablaremos, y sobre un tema que a mí me impresionaba, me ha importado mucho siempre y me sigue importando, y veo que por fortuna está cobrando vuelo, porque son cuestiones relacionadas con la jurisdicción que nunca han tenido la presencia en la conciencia de los profesionales, de la cultura de los profesionales en Grecia. Camerunti, un personaje con aspectos paradójicos, con una gran inteligencia, hará como 80 años, reprochaba a sus colegas que se habían ocupado del juicio, pero se habían desentendido de la decisión. Y es paradójico, porque efectivamente es así, pero es así no en la formación de los juristas en general, sino también en la formación de los jueces. De tal manera que en escuelas, en formaciones como formación inicial, como la española, la decisión prácticamente no existe como problema. Y resulta que es el problema nuclear central de la jurisdicción, en el que los profesionales se juegan, yo diría, su responsabilidad, su capacidad de dar respuesta a las cuestiones problemáticas que se les plantean, y los justiciables no tienen lo que se juega porque es bastante opinionado. Bien, la particularidad de la instancia judicial yo hablaré fundamentalmente refiriéndola al sistema penal, porque eso me interesa y sobre todo porque además tiene una plasticidad que no tiene decir. Bien, diré que inicialmente la jurisdicción ha sido la forma prácticamente exclusiva del poder político durante una larga época, una época obviamente de la medieval, en la que sin embargo progresivamente se va distinguiendo dentro de las atribuciones del monarca, que sería el gobernar puntero de la jurisdicción. Es decir, la jurisdicción va cobrando una cierta autonomía, incluso dentro de su condición de atribución prácticamente real, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo creo que en el núcleo de la actividad jurisdiccional hay algo de singular que la predispone, precisamente por razón de los valores subyacentes del Estado del Norte conocido, la predispone a tener una cierta autonomía. Esto se advierte muy bien en la famosa diatriba del Tocó con Japón I en la Inglaterra del siglo XVI, me parece, donde Japón I pretende asumir una competencia que ya no, que empieza a no corresponderle, y el juez se opone diciéndole que ante la pretensión real, diciendo no, pero es que ese poder usted no, es que aquí no es el poder exactamente, aquí es la razón del derecho. Hay que decir tiene que el rey hizo lo que quiso y al juez no le fue demasiado bien. Bien, dicho esto, diré que como quiera que la actividad judicial es una actividad que en principio, bueno, es una actividad obviamente de poder que se ejerce en situaciones de discrecionalidad, situaciones de conflicto, en que las personas implicadas están muy sensibilizadas, porque el conflicto tiene que ver con cuestiones que les interesan mucho. Pues bien, todo esto ha suscitado históricamente una cierta preocupación, que se ha traducido de una manera también muy particular. Es decir, bueno, pues si desconfiamos de la discrecionalidad del juez, hay que tomar la decisión, y en el régimen de feudalías la decisión se encomienda a la providencia, y la providencia, bien sea porque no está o porque no le interesa el asunto, se desentiende, es lo suyo, y al final hay que cambiar de sistema. Y entra el régimen de prueba legal, que es bueno, pues un sistema en el que una especie de tarifa, que cada prueba tiene su valor preestablecido, y el juez no interviene más que aplicando de una manera mecánica los presupuestos de la decisión. Ese es el marco del proceso inquisitivo, que además opera en la perspectiva de la verdad real. Es decir, la verdad existe, está ahí, y parece que hay que descubrirla. Es, en cierto modo, el paradigma del proceso inquisitivo, pero cuidado, porque hay algunos autores, por ejemplo, un autor desde mi punto de vista tremendo, como es el epistemólogo americano recientemente fallecido, Laudan, habla del materialmente culpable, es decir, como si hubiera alguna posibilidad ajena al proceso penal para determinar la culpabilidad de la inocencia. Es una barbaridad, pero, pues bien, el proceso inquisitivo opera con estas categorías, opera con la prueba legal, y además tiene mucha influencia
una concepción del sufrimiento como la típicamente católica, en la que lo que sufres aquí te lo van a descontar ahí. Todo sumado, bueno, si el imputado le va mal, la tortura es una faena, pero bueno, eso que va ganando, porque ya lo tiene resuelto. Bien, en ese contexto, Pedro de Castro, un famoso jurista, teólogo español, que escribe un libro de Código Sintomático, Defensa de la Inquisición, dice que la sospecha justa es punible. Digo, pues qué barbaridad, pero en la práctica lo sigue siendo, ¿no? Lo sigue siendo justa o injusta, porque el proceso penal sabemos que trata muy mal, se castiga por definición, decía claramente, incluso para saber si hay que castigar. El sistema de prueba legal quiebra porque no da respuesta eficaz a la delincuencia ya de la época, hablamos del siglo XV, XVI, y entonces las altas cortes van introduciendo el sistema de indicios, van comenzando a operar con indicios. Las altas cortes, al margen del régimen de prueba legal, un privilegio de altas cortes que pueden, no tienen por qué justificar, pero empiezan a introducir los indicios al margen de los presupuestos probatorios y, como eso no está reglamentado, las penas les imponen arbitrariamente y se utiliza el régimen de la prueba llamada extraordinaria. El pensamiento ilustrado rompe con esa tradición, la tradición bárbara, porque la tortura es un instrumento procesal que opera con una enorme generalidad. Por otra parte, es un proceso en el que, como ya becaría, el juez se hace enemigo del remo, rige la presunción de culpabilidad, la tortura es ese instrumento brutal que me refiero que opera de manera general, como ejemplo situacional, y Voltaire da una crítica preciosa y muy divertida del régimen utilizado en los tribunales franceses en la valoración de la prueba. Lo que dice, suman un tercio más un cuarto más un, y al final operan con la prueba de esta manera verdaderamente disparatada. En este contexto, hay que decir que el pensamiento ilustrado introduce ya un tipo de reflexión que es muy interesante, que tardará mucho tiempo en imponerse y que en la fecha que estamos todavía tiene problemas. La dimensión epistémica del enriquecimiento. Beccaria quiere un investigador indiferente de la verdad, y un juez imparcial que investiga la verdad de los hechos que se someten a su consideración. Y claro, miran hacia la verdad inglesa. ¿Por qué? Porque los jueces del antiguo régimen, los franceses de la antonomasia, esos jueces horrorosos, que además ejercen el cargo que como han comprado, por lo tanto, poder omnímodo, pues, juzgan de esa manera. El jurado inglés es atractivo, porque son ciudadanos, personas que juzgan a sus pares en un régimen de interlocución y además utilizan también una concepción argumentativa de la prueba. Es decir, la prueba, la condena no es un porque sí, sino es una discusión, un debate sobre la prueba producida. Es muy atractivo, por supuesto, el modelo lo asume, pero claro, ocurrirá algo tremendo, y es que en la Europa continental esto lo asumen las magistraturas profesionales, que pasan a operar como jurados, pero desde posiciones de poder omnímodo, y por tanto, nada que ver con la racionalidad elemental del jurado inglés original. Al final, lo cierto es que el proceso inquisitivo, que es enormemente paradójico, porque limita la valoración de la prueba, pero es muy generoso en lo que se refiere a la administración de la tortura, y la verdad es que se llega a una conclusión tremenda que Alessandro Manzoni expone muy bien en su libro titulado La columna infame, un libro de fácil lectura que ha tenido muchas ediciones en castellano, quizás lo encuentre, en el que recorre las particularidades de un proceso en Milán en 16, me parece, en el que cunde la peste en la ciudad, hay que buscar a un culpable y se lo atribuyen a un desgraciado que dicen que juntaba las paredes con un puente festivo y provocaba la peste. Entonces se celebra un proceso horroroso en el que este y alguna persona más, bajo tortura, se confiesan autores no simplemente de crímenes que no han cometido, sino de crímenes imposibles de cometer. Y esta es la terrible paradoja de un proceso de esas características y de esa inspiración. Bien, dadas estas circunstancias, no tiene nada de particular que el proceso penal sea el ámbito en el que se abre una discusión en materia de valores y principios
debe fundado en la presunción de inocencia. La presunción de inocencia está clarísima en mecánica. También, y en características del juez, ojo, para Hobbes, teórico del absolutismo, pide un juez tercero para decidir. Bien, que el proceso sea informativo y no ofensivo. Juzgar en conciencia, pero ojo, sobre las pruebas. Publicidad, porque ya me caía, la incertidumbre es la expresión máxima de la tiranía y no hay nada como una persona sometida a la incertidumbre acerca de lo que le puede suceder. Por otra parte, defiende la humanidad y la proporcionalidad de las penas, también la utilidad, ojo, castigar por castigar, no, castigar por un sentido y que sirva para algo. Todo esto está en los grandes ilustrados. Y precisamente el hecho de que el proceso penal, como muy bien que se lleve al final, puede producir un resultado nefasto, la idea de la falibilidad, pues también reafirma el principio de presunción de inocencia. En este contexto hay un autor que a mí me parece muy interesante, un autor francés, Camille Constant, que parte de la base de que en el proceso hay que acreditar lo realmente sucedido, los hechos, y dice que no hay un marco de garantías, y él utiliza una expresión, precauciones tutelares, y dice algo que me parece una maravilla. Dice, observar las garantías para los jueces, además de una obligación legal, tendría que ser un deber de autoestima. La autoestima del juez, con expresión en el respeto del ordenamiento en la aplicación de las garantías. Es decir, algo que dista mucho de ser, lamentablemente, una experiencia, digamos, vigente. No son muchos los jueces que se lo creen, pero efectivamente, porque no hay nada más horrible que la administración de un poder que tendría que fundarse en exigencias de racionalidad, precisamente en régimen de irracionalidad y abusando, como digo, de una posición prevalente. Bien, la codificación napoleónica, en la Revolución Francesa hay un momento muy interesante en el que se trabaja con un proceso acusatorio. Pero la Revolución Francesa es una coctelera, sabemos, hay muchas fluctuaciones, y entonces al final eso no se consolida y entra Napoleón Bonaparte con su racionalidad implacable, organiza el proceso, como todos sabemos, en una instrucción, por un lado, sin garantías de ningún tipo institucional, donde supuestamente se restablecen las garantías, y es en ese contexto en el que empiezan supuestamente a operar los principios elaborados por la Ilustración. Claro, el contexto es paradójico. Un proceso penal del tipo del modelo napoleónico es un proceso penal, por definición, inquisitivo, por más que se pretenda que después en el juicio se restablecerá el equilibrio de los derechos del imputado. Eso no hay caso. En todo caso, sí, hay que decir que el proceso penal de inspiración napoleónica tiene dos fases, instrucción y enjuiciamiento. Y esto sí es importante tomarlo en consideración porque la exigencia no es procesal, es epistémica. ¿Por qué? Como luego veremos, las hipótesis necesitan ser elaboradas en un espacio y por un determinado sujeto para luego ser trasladadas para su discusión a otro espacio con otros sujetos. En el ámbito científico lo tenemos. No sabemos por qué de una epidemia, los epidemiólogos trabajan, elaboran una tesis y la publican en la revista Nature. Y se discute en la comunidad científica y por tanto ahí es que si funciona o no funciona. Previamente la hipótesis ha tenido que ser elaborada por la realidad. De modo que el juego de las dos fases es esencial. Su origen no es procesal, se incorpora al proceso porque el proceso tiene que ser un instrumento de conocimiento. Si el proceso penal no fuera un instrumento de conocimiento, sería un puro ritual de castigo, como lo ha sido y en cierta medida lo es siempre. Por eso que decía antes con Carmen que el proceso castiga para saber si hay que investigar. Pero además de las dos fases, el proceso tiene dos planos. El plano jurídico, que lo conocemos bien, nuestras formaciones de juristas, pero tiene un plano, yo diría, subyacente, incluso oculto, que es el plano epistémico, en el que el proceso opera no como instancia jurídica, no como sucesión de trámites, sino como proceso de obtención de conocimiento. Aquí ha habido un divorcio tradicional. Los jueces nos ha pasado con esto como al burgués gentilhombre de Molière.
y un día se enteró de que hablaba el francés. ¿Por qué? Porque aunque sea rudimentariamente, cuando hemos tratado de saber lo que ha sucedido en un determinado hecho, hemos estado creando categorías, aunque sea toscamente cognoscitivas, y nos hemos estado desdoblando. Por una parte la cuestión del derecho, pero por otra parte, ¿qué ha pasado? Y el que ha pasado no nos lo dice una norma jurídica. O sea que, de alguna forma, hemos estado operando con esto sin saberlo. Pero, cuidado, hay que saberlo, hay que hacerlo consciente y hay que conocerlo. Y, lamentablemente, esto ha estado absolutamente fuera de la cultura jurídica. A mí me gusta en este punto operar con la referencia bibliográfica a un libro importante. Es un libro de Miquel Caruso que se llama La prueba de los hechos. Tiene 500 páginas. Está traducido al castellano, tiene 500 páginas. Habla de prueba civil en este caso, pero no habla de derecho. Es decir, que en nuestro mundo profesional, y aquí hablo me da igual a juez que abogado que profesor, hay otro mundo más allá del derecho. Y ese mundo a nosotros no se nos ha aparecido en las facultades, ahora comienza a emerger, pero de la mano más de los filósofos y teóricos del derecho de los procesalistas. El procesalismo convencional, este tema no lo ha tratado. Uno abre un libro convencional de procesal, sujetos, la ley del tiempo, el espacio, y llega a la sentencia. El encauzamiento, obviamente hechos probados, motivación y la decisión. Ahí se abre como una especie de razón. Entonces el procesalista, el jurista, como invadido por un cierto horror al vacío, salta a terreno seguro, el régimen de las impugnaciones, el régimen jurídico, porque tampoco la decisión se aparece en el estudio de las impugnaciones. Esto seguramente tengo una lógica subyacente, porque la racionalidad nunca ha sido prevista por el poder. Y un proceso penal inspirado en la racionalidad, pues seguramente sea un proceso penal en el que se absuelve más que en un proceso de inclinación, en fin, es importante. Bien, al final de una historia larga, complicada, que ha generado muchísimo sufrimiento, Luigi Ferraioli ha escrito que el proceso penal es una historia de horrores y errores, y que seguramente ha generado más sufrimiento en la historia del proceso que se de los delitos. Y esto no es una verdad. Pues bien, presunción de inocencia. Trabajosamente se abre camino, sabemos cómo, y al final llega y se instala con una particularidad, que si no tuviéramos presunción de inocencia, seguramente no habría falta proceso penal. ¿Por qué? Porque si partimos, como explico muy bien Cesare Cantú hablando del mundo de Becarí, y como dice muy bien Pedro Castro, si el indicio justo es punible, pues ya está. Claro, en el proceso inquisitivo está claro, el indicio justo es punible, el indicio asociado a la tortura. Así que realmente la sentencia condenatoria es casi un lujo. Ya lo bailado ya no lo quita nadie. Bien, el proceso inquisitivo tenía una particularidad. Trataba mal al imputado y además producía una malísima calidad de verdad. En el proceso de la columna infame se autoinculpan de delitos que no han cometido. Y de esto la historia está realmente bien. Pues bien, pero el principio de presunción de inocencia tiene dos vertientes perfectamente diferenciadas. Por una parte, regla de tratamiento del imputado. Tendría que ser tendencialmente inocuo para que el sometido al proceso penal no sufriera por ese hecho. En la práctica sabemos que no es así, luego digo algo más. Y regla de juicio. Bien, el principio de presunción de inocencia, algún autor ha pretendido reducir la regla de juicio. Es una visión minimalista, regla de juicio. Pero el principio de presunción de inocencia tiene un valor incalculable como principio. Dos jueces, dos profesionales de la enseñanza del procesal, dos fiscales, dos abogados, que tengan distintas concepciones del principio de presunción de inocencia para entenderlos. Uno que se lo pone en serio y otro que no, operarán de maneras diferentes. El principio de presunción de inocencia se nota en un tribunal cuando el juez admite la prueba, cuando el juez distribuye la palabra, cuando el juez trata a los justiciables, cuando el juez... Por tanto, la dimensión del principio es esencial.
Y es un principio jurídico, constitucional importantísimo, pero Variante, un procesalista, un teórico italiano, dice que tendría que ser un principio esencial de cultura. Y efectivamente nuestras sociedades serían mucho mejores si nuestros estados gastasen un céntimo en generar una cultura del principio de presunción de inocencia. Porque es un principio que engrasa las relaciones sociales, no solo el proceso. Bien, la presunción de inocencia, en este sentido, determina la estructura del proceso. Y el proceso informativo que quería Beccaria es un proceso con presunción de inocencia. Visto desde el principio de presunción de inocencia, el proceso penal tiene algo de aporético, una aporía insalvable, que radica esencialmente en la prisión provisional. De la prisión provisional, Carrara, a los que no lo hayan leído, les invito a leer las 200 páginas del programa de Carrara de la justicia penal, son fascinantes, y en Carrara dice, que es bastante decir en su época, de la prisión provisional, que es una injusticia necesaria. Por tanto, injusticia. Ferraioli, que es lógico de profesión, es un lógico, va más allá y va donde no tiene más remedio que ir. La presunción de inocencia y la prisión provisional son rigurosamente incompatibles. Por tanto, juristas todos, de los cuales algunos como yo mismo estarán aplicando la prisión provisional, tienen que saber que están practicando un imposible. Y si son sensibles, en el momento de motivar la prisión provisional, se darán cuenta del trabajo que cuesta. ¿Por qué? Porque tendría que motivarse por razones puramente procesales, vale, pero si las pruebas están aseguradas, a ver qué razones necesarias. Al final, peligrosidad, en definitiva, argumentos de la pena. Pues bien, el Tribunal Constitucional Español dice algo que está muy bien dicho. No, es que el profesional no puede pegar como pena, pero diablos, se les olvida decir eso, ¿cómo se puede conseguir? ¿Cómo podemos hacer que la prisión provisional no sea una pena anticipada? En la Asamblea Constituyente de la Constitución italiana se planteó el tema de presunción de inocencia, la forma de utilizar, y alguien sabiamente, y yo diría civilmente, dijo: cuidado, no digamos presunción de inocencia porque va a plantear problemas de compatibilidad con la prisión provisional. Y entonces optaron por la presunción de no culpabilidad. A mí me parece que es un acto de cinismo constitucional paradigmático. Y evidentemente tenían toda la razón. Por eso yo digo que en ese punto las garantías procesales tienen un papel, pero tendría que jugar una garantía más: la mala conciencia del juzgador, que sea consciente de que lo que está haciendo, por muy justificado realmente que esté, tiene algo de horrible, para partirse la mano y no se pase diríamos, en este sentido de jugar. Bien. Constitucionalmente, como regla de tratamiento, permite atenuaciones. Tantas, bueno, lo que es la presión, constitucionalmente hablando, porque la Constitución reconoce la presión constitucional. Pero ¿qué pasa como regla de juicio? Como regla de juicio, yo creo que, a pesar de que los tribunales constitucionales suelen decir que los derechos fundamentales no son absolutos, permiten atenuaciones, yo creo que el principio de presunción de inocencia como regla de juicio es un principio absoluto. Porque todos los imputados tienen derecho a toda la presunción de inocencia en todos los casos. Aquí se plantea un problema interesante, porque ahora, con el problema tremendo del maltrato a la mujer, de los feminicidios y demás, se está recuperando una figura que a mí me horripila, la del testigo privilegiado. La víctima es un testigo privilegiado. Un magistrado español, de cuyo nombre prefiero no hacer uso, que es a la Segunda del Supremo, dice que es que el testigo víctima tiene la particularidad, está hablando del testigo, tiene la particularidad que estaba allí, y como estaba allí y lo ha padecido, parece que tenía una especie de aura que sería visible con los jueces en el ámbito de la investigación. Y dice incluso que a partir de la información facilitada por el testigo víctima, supongo que mirándole mucho a los ojos, se puede llegar a la conclusión en términos de verdad objetiva. O sea, una barbaridad. Bien. Presunción de inocencia como regla de juicio. Me parece que es absolutamente imprescindible tener las ideas claras
Neutralidad en el punto de partida. El operador, ojo, policial, fiscal, juez instructor. En el punto de partida, neutralidad, que quiere decir no saber nada. Calamandrei lo explica muy bien. La conciencia del juez en el punto de partida tiene que ser como una página en blanco. Y Jacobiello, un italiano relevante, dirá, ojo, y esto no por ingenuidad, no porque el juez sea un tonto que no sabe lo que sabe todo el mundo, no, por método, cuestión de método. Y tiene que empezar a conocer dentro del proceso. Ojo, según las reglas, y reglas que aquí son derechos del imputado. Presunción de inocencia, indubio pro reo. Históricamente, el indubio pro reo habilitaba para imponer una pena extraordinaria. Se decía, hay prueba, pero no es concreta, y las altas cortes, siglo XV, XVI, decían, bueno, pues una pena extraordinaria. Como la prueba no es plena, le ponemos menos. Ahora, evidentemente, con presunción de inocencia, eso no puede operar. Pero, ¿qué pasa con la relación entre la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo? Bien, yo creo que el principio indubio pro reo es una implicación de la presunción de inocencia. Es una parte, es una dimensión que opera en un determinado momento de la decisión. Porque la presunción de inocencia opera ya antes, opera desde atrás. En el punto de la decisión, veo lo que tengo, si dudo. Bien, el Tribunal Constitucional Español, y esto lo digo porque es interesante ponerlo sobre la mesa. Una opción, el Tribunal Constitucional Español, con los recursos de amparo, se encuentra con un grave problema. Hay muchos recursos de amparo. Y muchos recursos de amparo por vulneración del principio de presunción de inocencia. Quiere aligerar la agenda y dice, bueno, materia constitucional y principio de presunción de inocencia cuando la condena tenga como base un vacío probatorio. O sea, hay una condena con un vacío de prueba, luego, que es cuestión de presunción de inocencia en materia constitucional y tribunal constitucional. Ahora bien, si hay prueba, el tema es puramente jurisdiccional y no nos afecta. Pero claro, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Para ver si hay prueba o no hay prueba, habría que entrar. Y dice, no, eso se puede fuera. Se puede fuera por la lógica del discurso. Y claro, esto es un disparate. Es un disparate, ¿por qué? Bueno, primero porque prueba hay siempre. Para que haya sentencia, habrá un fiscal, alguna prueba que tiene que proponer. Pero luego, porque ocurre que si solo atendemos a la regularidad del discurso, y ojo, esto es algo que opera en muchos tribunales, podemos encontrarnos con premisas absolutamente inciertas, inválidas, se puede hacer un discurso estupendo. Si todos los hombres son peces, y esto lo situamos como premisa mayor, pues Sócrates será pez. Y el razonamiento es impecable desde el punto de vista lógico-jurídico. ¿Cuál es el problema? Que lo que importa no es si hay o no pruebas en el sentido material, sino si ha habido o no pruebas que prueben. ¿Y cómo se sabe si una prueba prueba o no prueba? Entrando en el contenido del discurso. A esto dirán, cuidado, es que la inmediación, luego hablamos de la inmediación, que se trata. Bien, en este momento las cosas a mí me parece que están claras. El principio de presunción de inocencia tiene una vigencia como regla de justicia absoluta, como regla de procedimiento del imputado debería ser un principio muy malo para llevarlo con el máximo cuidado y ejemplificar, y en todo caso, ya digo, como regla de juicio esencial, porque tiene una dimensión de método incuestionable. Bien. Hay un tema que es muy interesante, se ha planteado hace muy poquito en el Tribunal Supremo Español y ha tomado una sentencia muy interesante. En materia de presunción de inocencia, no sé en los países que utilizan escucha, pero aquí se venía operando con un criterio que es puramente civilista, atendiendo a la naturaleza de los hechos de que se trate. La distribución de la prueba jugará de un determinado modo. Entonces, en el proceso civil, constitutivos, impeditivos, extintivos. El que no prueba lo que tiene que probar se va por la cara de la prueba. ¿Qué ocurre en el proceso penal?
Pues en el proceso penal no hay distribución. La carga es sustancial y toda pesa sobre quien acusa. Toda pesa sobre quien acusa. Un autor, cuyo nombre no daré porque me da vergüenza. Digo me da vergüenza, que lo que da vergüenza lo que voy a decir. En una conferencia sostenía, bueno, eso de que la carga de la prueba corresponde al que acusa es una tontería. Y la explicación, ¿por qué? ¿Por qué? Muy sencillo. Porque se puede condenar al imputado por lo que diga, claro. Pero siempre que alguien mantenga el proceso. Siempre que haya un acusador manteniendo, ¿no? Y es verdad, la declaración del imputado, en virtud del nemo tenetur, es no una prueba, sino un medio de defensa que él utiliza si quiere. Si en el uso del medio de defensa introduce elementos que le perjudican, obviamente serán valorables, pero porque los ha introducido voluntariamente y porque ha querido hacerlo. Bien, pues situados en esto, me refería a esta sentencia del Tribunal Supremo Español. Hasta ahora venía diciéndose, la prueba del eximente corresponde al acusado. Si el acusado no prueba la eximente, aplicando ese criterio civilista de la carga de la prueba, será condenado. Bien, lo que ha resuelto el Tribunal Supremo es algo que tendría que haber resuelto hace muchos años, porque es una obviedad. Y es que todo ingrediente, todo componente de incertidumbre en el proceso penal acerca del tema probado, todo beneficia necesariamente al imputado. De modo que, si existe una duda razonable acerca de la existencia de un eximente, debe prevalecer la presunción de inocencia. Hasta ahora no. Hace muy poco se ha dictado una sentencia de la Sala Segunda del Supremo, y ahora, porque hay una doctrina de hace mucho tiempo en este sentido. ¿Por qué? Pues porque la carga de la prueba del proceso penal es sustancial, no formal, y por tanto, todo pesa sobre el Ministerio Público o el acusador. La presunción de inocencia, en definitiva, exige probar más allá de toda duda razonable. Y todo lo que implique introducir en el ámbito de la decisión un coeficiente de duda razonable solo puede beneficiar al imputado. Ahora bien, ir más allá de la duda razonable tiene sus exigencias. Primero, los cursos de razonamiento tienen que ser epistemológicamente correctos. Yo no puedo quedar con el cargo, es obvio. Por otra parte, las argumentaciones tienen que estar bien motivadas en lo que se refiere a todo el trayecto de valoración de la prueba. La justificación tiene que ser racional y fundada. Y para que exista certeza acerca de la realidad de la existencia del delito y de la culpabilidad, es imprescindible, primero, que la hipótesis sea coherente. Una hipótesis incoherente, obviamente se descartaría a priori sin más, ¿no? Pero tiene que estar confirmada por una pluralidad de pruebas. Ojo, pluralidad, porque es raro que una prueba sea tan clara, tan notoria, tan eficaz, que darle por sí sola. No descarto que pueda darse, pero siempre puede ser problemático, con lo cual, pluralidad de pruebas. Ahora, si hay una prueba contraria suficientemente acreditada, la hipótesis se desnaturaliza y deja de tener. Pues bien, hablar de juicio, que es de lo que estamos hablando, es hablar de juzgar, ¿no? Juzgar parece que a funcionado dice que viene de crimen, un verbo griego, que es equivalente a lo que en castellano diríamos cribar. Yo no sé cribar si para todos quiere decir lo mismo, pero el cedazo que se usa en las pequeñas explotaciones agrícolas para separar el grano de la paja. Y creo que me parece que la metáfora está bien vista. Es evidente que nace de una comunidad rural, pero es que es cierto que los jueces tienen un cúmulo de datos y tienen que saber los que valen y los que cuentan, ¿no? Por tanto, separar el grano de la paja con el cedazo creo que es una actividad que metafóricamente tiene que ver con el juicio. Pueden quedarse con lo que vale de todo lo que se le presenta. Y aquí hay algo interesante,
y es que en este terreno juega, por un lado la técnica, un cedazo que iba mejor que un mal cedazo, pero también el método. Si el cedazo se emplea mal, evidentemente no queda, ¿no? En este sentido, es razonable que el juez haya suscitado, como bien decía al principio, preocupación. ¿Por qué? A mí me parece que el juez es una figura inquietante. Incluso es una figura que tiene una natural arrogancia. Lamentablemente hay muchos jueces arrogantes e insoportables, pero en realidad solo lo hace. ¿Por qué? Pues porque se cree que investigar de una función, considera que tiene la razón, cuando resulta que la razón no se tiene, hay que obtenerla en el proceso por cursos regulares. Y en este sentido, yo creo que ha sido históricamente muy justificada, pero justificadísima la desconfianza frente al juez. Por otro lado, hay una cosa evidente, y es que se juzga para saber, no para ejercer una función egregia para saber. De modo que si la actividad de enjuiciamiento no es idónea para obtener conocimiento, el juicio será una contestación. A mí me gusta recordar una anécdota que en realidad es un cuento de Karel Čapek, un escritor checo que por lo visto es muy bueno en temas de ciencia ficción, pero yo ahí no lo puedo. Pero cuenta una historia muy simpática y que yo creo que está bien traída aquí. Habla de un famoso bandido de un país. Es un bandido importante, es un bandido, diríamos, que está en el top, y por tanto confía y se cree en el derecho de ser juzgado por Dios en el momento de la vida. Espera que Dios le juzgue, porque en definitiva por su trayectoria lo merece. Pero se encuentra con que lo juzga es un tribunal naturalmente de viejos magistrados de la Federación. Y entonces, bueno, pues así está el juicio y hay un momento en que entra a testificar y pasa a Dios como testigo. Y él se queda impresionado y sobre todo muy confundido. Y al terminar, interpela a Dios y le pregunta que eso aquí se debe. Y Dios le dice, muy claro, yo no puedo juzgar porque no sé todo. ¿Por qué? Porque se juzga para saber. Y entonces se dice, bueno, claro, Dios, si yo como testigo, diga, tampoco yo soy como testigo, no sirve como paradigma. Primero, porque su conocimiento sería aplicado, no tenido contradictoriamente. Tenido la razón del proceso. Y segundo, porque no hay testigos que lo sepan todo. Menos mal. Total. Y en cualquier caso, se juzga para conocerlo. Pero claro, el problema es que juzgar es una actividad muy delicada y muy compleja. Heisenberg, el gran físico cuántico, estableció el llamado principio de incertidumbre, en función del cual la tesis es la mirada del observador modifica un objeto observado. Y él habla de electrones y de fotones y de protones, que son categorías casi teóricas. Imaginemos lo que ocurre en nuestro ámbito. ¿Por qué? Porque la observación del científico puede ser escéptica, con bata blanca, pero obviamente la toga tiene poco de escéptica, no solo por eso en este sentido. Por otra parte, el acto ilícito no es un acto neutro que no tenga particularidades, que lo hagan especialmente. No, implica moralmente, no es un fenómeno frío. El delito no es un fenómeno frío. Implica moralmente, incluso a que lo presencia. De tal manera que esta implicación modifica su percepción. Por otra parte, nosotros, en la jurisdicción, para saber, no se utilizan aparatos sofisticados que garantizan neutralidad, sino criterios subjetivos en los que la actitud del que juzga, sobre todo pues, el prejuicio, la cultura del equipaje, culturalmente hablando, es importante. Por otra parte, ni siquiera las fuentes personales de prueba se puede decir que sean inertes, porque el delito impresiona y uno se posiciona ante el delito. Y al final también sobre el juicio que eran demandas sociales, es un ejercicio de poder, etc. Por tanto, es importantísimo tener conciencia de que aquí operan unos presupuestos ético-culturales de práctica desde los que el juez actúa y además el método utilizado. Por tanto, el modus operandi, la actitud y el modo de llevar el proceso. Porque el respeto a los derechos de los imputados, de las partes, que da igual civil que penal,
tiene una dimensión jurídica, pero, ojo, esencial, porque donde no hay respeto de los derechos de las partes, no hay imparcialidad. La idea de que el juez es imparcial, porque le han impuesto una toga, le han dado un título, es una falsedad absoluta. La imparcialidad, al contrario de lo que ocurre con la propiedad privada, es para el que la trabaja. Y la imparcialidad hay que trabajarla. Hay que creérsela, hay que trabajarla y saberse que no se quiere por razón de carisma. Ese juez carismático que piensa como un padre de familias que... No. La imparcialidad se trabaja y, ojo, en el respeto de los derechos. Pues bien, el proceso en el modelo constitucional, ya sabéis, versiones enfrentadas sobre un hecho resultado, lo ideal es que la autoridad rija también en la fase de investigación. Sabemos que a veces la declaración de secretos es inevitable, puede serlo, también sabemos que se abusa de él, y que lo ideal es que la contradicción opere en todas las fases del proceso. Es imprescindible que las hipótesis estén bien construidas, debatir sobre ellas. Es importante que las posiciones parciales tengan un sustento técnico a ser posible, idealmente equivalente. Por eso es tan importante, cuando habla Luigi Ferraioli, de que el derecho de defensa tenga en definitiva un ministerio de soporte, como pedía Bentham. Bentham se preguntaba, ¿acaso al Estado no le interesa la inocencia? ¿Por qué no hay un ministerio de defensa? En algunos países latinoamericanos lo hay y que funciona, yo creo, razonablemente bien, ¿no? Pues bien, por otra parte ocurre que los hechos son acontecimientos del pasado. No están ahí, no son constatables, no se puede ir a verlos, tampoco van al proceso, como parece que ocurre a veces en los discursos de los juristas, que hablamos de los hechos como si estuvieran ahí. Pues no, el juez se mueve en el presente, los tribunales operan en el presente, pero en relación con hechos que no han visto ni pueden ver. Y, por lo tanto, el acceso a los hechos es mediante la prueba. Y ojo, la prueba tiene un vehículo que es lingüístico. Todo lo que ingresa en el proceso debería ser solo por vía de enunciados lingüísticos. Luego veremos que hay algo más. Bien, la prueba no presenta, en todo caso representa, a través de enunciados lingüísticos. Y los datos que se obtienen remiten siempre a otros datos. Por tanto, hay que tener en cuenta, se procede siempre por inferencia. De hechos probatorios del presente a hechos, en su caso, probados, si lo están, del pasado. Y ocurre que las acciones humanas, sobre las que juzgamos, dejan huellas, pero no están ahí. Dejan huellas físicas, y dejan huellas también, trazas de memoria, en definitiva, la memoria de los testigos. Y sabemos por experiencia que ciertos datos permiten pensar en determinadas causas. De causalidad, con el que operamos incluso inconscientemente, al final, lo que hay son indicios que indican. La distinción prueba-indicios es una distinción que no se sostiene. Históricamente se decía así, claro, el proceso inquisitivo, el indicio habilitaba para torturar y la prueba para condenar. Pero realmente todas las pruebas son indiciarias. Y esto lo advierte ya Pagano en el siglo XVIII. Y es que si los indicios no fueran pruebas, no podrían tener acceso ni validez en el derecho en el proceso penal. Serían objeto de una causa de exclusión. Por tanto, ninguna posibilidad de contacto directo con los hechos, y la concepción tradicional de la prueba directa como aquella que ponía en contacto al juez directamente con los hechos, ojo, defendida por Candelaria en su primera época, no se sostiene. Prueba directa es la del testigo presencial, la del que ha visto el hecho principal. Prueba indirecta, la que saca sobre algún elemento que puede conducir al hecho principal, pero no forma parte de él, ¿no? Sin embargo, tribunales como el Supremo Español, y me temo que no será el único, siguen hablando de pruebas objeto de apreciación sensorial. Es decir, pruebas que parece que serían apreciables sensorialmente. Y dice el tribunal, pruebas que no necesitan argumentación ni razonamiento. Esto está escrito en la sentencia de la Plata. Entonces yo digo, bueno, si es de apreciación sensorial, como el tacto si no existe, digo, bueno, será por olfato y a ojo. En una palabra, el famoso sexto sentido. Bueno, esto por fortuna hoy suscita
distinta en realidad, pero esto ha sido teoría de la abuela. Y yo no diré que no se cooperando, porque si el Tribunal Español dice que hay pruebas susceptibles de apreciación sensorial, quiere decir que esto está operativo en una cultura jurídica y también. Ojo, cuando Montaigne decía que no son los ojos los que ven, que el que ve es el entendimiento. Bueno, pues no sé cuántos siglos después seguimos teniendo esto. Insisto, yo me resisto a creer que sea solo una especie de tic del Tribunal Supremo Español. El modo de operar judicial se articula, como hemos dicho, en dos fases. Una de elaboración de hipótesis. Ha sucedido algo. Ese algo, estamos acostumbrados a llamarlo hecho, de evaluación, pero en realidad el algo con el que nos encontramos es un resultado. Me da lo mismo un cadáver que una estatua. Es un resultado que tiene características que permiten atribuirle como causa una acción humana. Una acción humana que tiene que ver, que interesa al ordenamiento penal, en este caso, que vulnera algún derecho. A partir de ahí hay que operar. Sherlock Holmes, que sería el paradigma, cuando llega al escenario de los hechos, está lleno de preguntas. Entra en interlocución con el escenario y formula preguntas todas muy atinadas que llegan siempre en la razón dirección. Es verdad que tiene casos hablando hoy, cosa que para los jueces es un privilegio que no tenemos, pero es verdad un dato. Hay que saber preguntar al escenario de los hechos para poder construir hipótesis plausibles y que permitan explicar lo sucedido. Por tanto, hay que interrogar el escenario y hay que saber hacerlo. Y es realmente importante. Entonces, en toda investigación policial, judicial del Ministerio Público, en presencia de un hecho que rompe la normalidad y que deja algún resultado, hay preguntas, por implícitas que sean, y también hay alguna respuesta. Y en función de esas respuestas, se elabora un intento de explicación, que es la hipótesis. Si el intento de explicación, formulado expresamente, permite extraer consecuencias que se confirman en el entorno, diremos, la hipótesis funciona. La hipótesis produce un efecto como sería el de iluminar la escena. Podemos seguir con ella. Una buena hipótesis, efectivamente, ilumina la escena, ofrece claridad acerca de lo sucedido, y si tiene pruebas de soporte, se puede convertir en objeto de acusación. La hipótesis bien formulada, una hipótesis que da respuesta, que puede servir, que es plausible, se lleva ¿dónde? En el ámbito científico a la comunidad científica, y en nuestro caso, a un tribunal. ¿Para qué? Para hacerla objeto de debate. Y de eso se trata. Puede ser que solamente exista una hipótesis y que la defensa por estrategia se limite a negar, o puede haber hipótesis alternativas, se trata de discutir sobre ellas, ojo, discutir las partes, aportar elementos de juicio, aportar pruebas, y al final se produce un fenómeno interesante, porque ninguna de las partes, bueno, ojo, el inocente estaría interesadísimo que se descubra la verdad, pero realmente cada parte defiende su hipótesis y aporta lo que le conviene. Lo que ocurre es que si cada parte aporta lo que le conviene, al final el tribunal tendrá todo lo relevante. Y entonces, únicamente las partes, sin pretender exactamente una búsqueda de la verdad, sino la que a ellos les conviene, contribuyen, en cierto modo, a la obtención tendencial de una verdad, diríamos, aquí se puede decir objetiva. Es decir, la verdad de lo realmente sucedido. Sería, según el criterio de ver como correspondencia en la línea de tasa. Bien, yo antes decía que el juicio exige un juez imparcial, un observador imparcial, que solo se da si las partes tienen sus derechos suficientemente reconocidos. Por una razón elemental. El espacio escénico del proceso, y sobre todo el del juicio, es un espacio que no es elástico. Es un espacio rígido. Si en la distribución de ese espacio hay desequilibrio, alguna de las partes tendrá más de ese espacio del que le corresponde. Y aquí Meyer, un procesalista holandés del 19, decía, y es que, claro, si el juez se mueve de su sitio, el portador de la balanza se mueve de su sitio, la balanza se desequilibra.
Por eso digo que la imparcialidad hay que trabajarla, que la imparcialidad no la decide el juez, por razón de carisma, ni por tener un título, ni que haya impuesto una medalla, sino en definitiva es virtud de un esfuerzo que consiste en respetar derechos, ojo, y en saber también abstenerse y sobre todo poner corto empatías, antipatías. Y esto es importantísimo por una razón, porque en el ámbito penal es muy frecuente que los jueces traten de un trato, una diferencia, un trato diferencial al fiscal, por razones de complicidad corporativa. Por eso en Italia se ha suscitado algún movimiento que tiene sus problemas. En defensa de la separación de carreras. En Italia, digo esto porque Italia es una mina de la carrera de cultura justicia. Entonces en Italia, a partir de la Constitución del 48, los jueces y fiscales forman parte del mismo cuerpo. Y uno decía ese acuerdo fiscal, bueno, ahora ha cambiado algo, pero ya en un principio la idea es esta. Y yo hago carrera judicial y esto me permite actuar. El juez fiscal depende de un concurso o una fiscalía, no me pasa. En ese momento hay autores, yo soy uno de ellos, que dicen, no, la separación de roles reclama separación de carreras. Frente a esto, hay quienes dicen, no, porque si al fiscal le dejamos solo acabar en la Junta del Ejecutivo, en Italia es independiente. Y lo que hace falta es que el fiscal esté impregnado de buena cultura jurisdiccional. Confieso que yo estoy un poco dividido entre las dos posiciones. En cualquier caso, la imparcialidad ya sabemos que hoy puede ser subjetiva, que exige obviamente no tener ningún interés parcial, pero también objetiva, no haber intervenido en algún momento procesal anterior que implique un perjuicio. Por tanto, desde ese punto de vista es importante esa división objetiva que ha sido de tratamiento relativamente reciente. Antes no operaba como tal. Bien, el enjuiciamiento es una actividad compleja y ya se nos ha inventado el tribunal del enjuiciamiento. El enjuiciamiento tiene que empezar el tribunal, el juez unipersonal o tiene que empezar identificando las hipótesis en presente. Saber cuáles son las hipótesis con las que tiene que jugar, formar un cuadro probatorio con todos los elementos de juicio realmente relevantes, valorar analíticamente cada elemento, cruzar información de tal manera que se pueda hacer una valoración de conjunto, pero nunca per salto. Aquella famosa percepción del conjunto que implicaba saltar sobre la percepción analítica para resolver el tribunal como le diera la gana, eso hoy no debe tener cabida. Una buena hipótesis cuadra con los datos esenciales, puede haber algún cabo suelto, nunca fundamental. No es buena si está desmentida por alguna prueba, y si las dos hipótesis en concurso, por ejemplo, bueno, los que sean, son igualmente plausibles, obviamente, resultar pruebas de beneficio. El tratamiento de los datos probatorios se hace sobre la base de máximas de experiencia. La máxima de experiencia sabemos que es una generalización de saber empírico, esas que nos sirven para movernos en la vida de relación, pero ojo, hay máximas de experiencia que tienen un valor excepcional, un valor relevante. Imaginemos, no es lo mismo, pues la idea de que el que está implicado en un hecho se puede poner rojo, más o menos no se le pregunta, que la prueba de ADN, que es obvio que no. La ley de la gravedad, por ejemplo, pues es una máxima de experiencia completísima. Entonces, es importante tener en cuenta el grado de relevancia de la máxima de experiencia que planteamos. Aquí tengo que decir que la tesis de Miguel Caro fue escrita a los 22 años sobre las máximas de experiencia que se acaba de publicar en Canadá. Es una obra espléndida en la que realmente es algo sorprendente que a esa edad y en ese momento se puede hacer una aportación tan relevante. Es un tema complejo al que muchas veces no se presta atención, porque se opera con él como, diríamos, mecánicamente. Y hay que objetivar las máximas de experiencia y saber en función de qué atribuimos valor o no a un elemento o utilizamos una máxima de experiencia como criterio inferencial. Y es importante porque en definitiva, en el juicio, en la elaboración de hipótesis también, pero en el juicio siempre se va de A a B, de un dato a otro. Siempre estamos operando con inferencias, con
datos de partida que tenemos que tener claros y tenemos que saber si son ciertos o si tienen un grado de certeza que permite operar con ellos o no. Tenemos que ser conscientes de la máxima tecnología que utilizamos para saber hasta qué punto nos puede permitir ir más allá. Y por otra parte, el razonamiento con el que operamos tiene que ser lógicamente correcto. El indicio en sí mismo es un testimonio. Si no sabemos interrogarlo, y ahí entra, los indicios son ambiguos generalmente, con lo cual tienen que ser plurales. Es importante que sean autónomos, que procedan de fuentes diferentes, porque esto les da mayor fuerza. Tienen que ser convergentes sobre la misma hipótesis, porque si cada uno va por un lado y no se encuentra, no tendremos ningún soporte. Por otra parte, y esto es importante, cada indicio vale lo que vale. Un mal indicio, sumado a un indicio mediano o bueno, no mejora de calidad. Cada indicio vale lo que vale. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Al final, las máximas de experiencia tienen sentido al luz de un criterio que es de interpretación. Stein, el famoso teórico alemán, pretendía que con las máximas de experiencia se podía operar toda su funcionalidad. No son normas universales de carácter general, por tanto, la subsunción no opera, son criterios empíricos que pueden servir, que pueden dar pistas, que pueden ayudar, pero no tienen un valor general universal. Por eso no resuelven los casos. Prestan ayuda, son de un valor muy desigual, pero basta. Por otra parte, en este terreno se opera mucho con el sentido común. Y el sentido común es un sentido que puede verificar. En Los novios, la gran obra de Jesús Manzoni, hay un momento en que invocan un personaje, se dice que el buen sentido está oculto por medio del sentido común. Pues bien, es algo realmente importante. El sentido común puede llevarnos a pensar que obviamente un chico de salinero con la gorra así, con ojeras, pues a lo mejor es el que le dio la caballina, ¿no? Igual el sentido común puede llevar, a resultados desastrosos, ¿no? Es el buen sentido el que se impone y eso solamente se puede conseguir con una actitud crítica y autocrítica. Y digo que las máximas experiencias son de un valor desigual porque efectivamente en muchísimos casos las utilizamos nosotros. Hay un caso italiano que hace ya unos cuantos años, pero en mi opinión es muy expresivo. Se trataba de una relación sexual dentro de un vehículo utilitario en un lugar público. Entonces, ella, que denuncia una violación, resulta que se ha despojado o le han despojado, llevando unos jeans, de una de las patas del pantalón. Entonces, el tribunal de instancia condena, porque dice, teniendo en cuenta lo justos que son esos pantalones, hace falta colaboración de quien los porta, para... Bueno, es una máxima de experiencia. Estamos de acuerdo que es una máxima de experiencia. ¿Qué ocurre? Que en casación se intenta el criterio y la casación dice, absuelve. ¿Por qué? Porque es imposible. La primera instancia dice, por comodidad se os aplica del todo. Por tanto, ha tenido que ser formal. La casación dice, no, porque es muy difícil quitar sin su consentimiento, sin su contribución a una persona con un pantalón de esta índole. Dos máximas de experiencia, de cierta plausibilidad. Claro, ¿qué pasa? El acto tiene lugar en un auto, seguramente un utilitario, que tampoco deja mucho espacio, ¿no? Pero es que además en un apartamento, una ciudad de trabajo, estacionamiento de lugar público y casa gente. Con lo cual es plausible que entre en juego con la máxima experiencia. No me quito del todo el pantalón porque la desnudez sería más visible y sería más difícil operar con esa acción. Vale. En todo caso, máximas de experiencia incuestionables, no habría que operar con ellas en el ámbito de la negociación, porque se podría pasar hasta por cierto, pero cuando hay alguna duda es importante razonar sobre ellas y considerarlas. Bien, muy terminando. El principio de inmediación. El principio de inmediación tiene una importancia fundamental y diría también demoledora en la experiencia jurisdiccional de todos los países
y en la cultura de los jueces. Entra cuando se sustituye el criterio de prueba legal por el criterio de libre valoración y los tribunales asumen la libre valoración como valoración libérrima. No porque no haya valoración legal de la prueba, sino porque no hay ningún tipo de regla. La valoración el juez la hace por intuición, por olfato, por razón de carisma, porque es una especie de precursor del polígrafo, del detector de mentiras. Por este tipo de razones, se diga o no se diga, es que no hay otras. Pues bien, ¿qué ocurre hoy con la inmediación? Se ha generado una mística, que a mí me parece terrible, en función de la cual se dice, los tribunales, oyendo al testigo, el perito, básicamente al testigo, el imputado, perciben una clave, perciben lo que les cuenta en una clave, la clave verbal. Pero ojo, tienen delante la imagen, la clave visual, y por tanto el juzgador opera en los dos planos. Operar en los dos planos quiere decir que se opera con el lenguaje verbal, pero también con el lenguaje gestual. Y se ha dado por hecho que los jueces tenemos una habilitación en función de no sé qué, que habilita, que permite leer en el lenguaje gestual. Bien, a mí me gusta mucho traer aquí a colación un verso de Neruda que me parece precioso y que viene muy latino. Neruda dice en un poema bellísimo sobre la palabra: se hace el lenguaje hasta la cabellera, habla la boca sin abrir los labios, los ojos de repente son palabras. Bien, yo estoy de acuerdo con Neruda. Lo de la cabellera se me hace un poco cuesta arriba. Pero es verdad que hablamos con los ojos, hablamos con la expresión, es verdad, es rigurosamente cierto. Hay un poeta español que hablaba de que los ojos son las ventanas del alma, y también creo que tiene razón. El problema es que tenemos delante un lenguaje que tiene una ambigüedad esencial. El rostro es relativamente controlable, dicen los psicólogos del testimonio, estamos más acostumbrados, podemos controlarlo más o menos. El resto de la gestualidad se controla. Y bueno, ¿qué pasa con el juez controlando la expresión? A mí me parece que en este terreno se abre un espacio de riesgo enorme. El lenguaje gestual es un lenguaje, por definición, ambiguo, enormemente ambiguo. En la vida de relación sí que puede tener una funcionalidad, y de hecho la tiene. Hablamos con nuestros hijos pequeños, si se ponen rojos, pues intuimos que efectivamente ha hecho lo que el vecino no ha hecho. Con el vecino, pues podemos decir que está engañando a este tío, porque no sé qué. Vale, pero claro, no ponemos, sobre esa base no ponemos intuiciones. Entonces, si se trata de acceder a la verdadera realidad de determinadas conductas, para asociar al criterio resultante privaciones importantes de derechos, evidentemente esto no se puede hacer. No se puede hacer, y ojo, se sigue haciendo. El Tribunal Supremo Español sigue hablando del imperio del procurador. Hace unos días tuve oportunidad de hablar del tema de este tema en una universidad de Lisboa. Entré en Google y buscando me encontré que el tribunal, era un tribunal de apelaciones de Porto, tenía una definición de la inmediación perfecta. La inmediación le permite al juez saber del testigo lo que dice e incluso lo que no dice. Pero es que esto está escrito en papel de oficio, en sentencias, y hay jueces que de una manera explícita o implícita lo reconocen. Yo recuerdo una sentencia de un juzgado de la Instrucción de Madrid, de la periferia, en la que se decía: los hechos eran estos. Una pareja va en auto al cine y estaciona en un lugar en el que está prohibido. Entonces, cuando salen del cine, se encuentran que una patrulla de la policía municipal está retirando el auto con una bomba. Entonces, él se enfrenta con la policía y parece que ahí hay una cosa. ¿Qué ocurre? La policía denuncia, y denuncia por desacato. Denuncia porque el comportamiento de este hombre no ha sido el que pueda exigir. Consecuencia:
país, cuando la policía municipal les pone una multa se enfadan y a veces pierden la compostura. Bueno, es una máquina de experiencia. Yo también me he enfadado cuando me hagas una multa. Pero no es así, la reacción se puede predicar de todos. Y dice, bueno, es verdad que ella, la acompañante, ha defendido la tesis del imputado, en el sentido de que su comportamiento fue correcto. Pero también es una máxima de experiencia que las parejas, los acompañantes, las mujeres, las novias, pues hombre, mientan o falten de alguna forma la verdad cuando se trata de defender otra máxima de experiencia. Evidentemente, estábamos esperando por las máximas de experiencia. Habría que decir que son máximas de experiencia, bueno, habría que preguntarse. Primero, esta máxima de experiencia puede operar en un ámbito jurisdiccional penal. ¿Se puede asociar una condena a una máxima de experiencia de esta naturaleza? Bueno, yo diría que no. Pero, ojo, la sentencia me parece excelente. ¿Por qué? Digo me pareció porque es que era mío. ¿Por qué? Pues porque el juzgador ponía toda la carne en el asador. Las máximas de experiencia estaban ahí. Por tanto, la sentencia era impecable desde el punto de vista de la motivación. Y uno podía cuestionarla. El problema habría sido que hubiese desfigurado los elementos de juicio. Hay otra sentencia, esta es de Barcelona, en la que se produce una situación curiosa, y es un maltrato doméstico, un juicio que dura varios días, no porque fuera muy largo, sino porque hay testigos que no vienen y que duran varios días. Y entonces, al final, el tribunal resuelve diciendo que da la razón al... que quita la razón a la denunciante, porque la han tenido a la vista los 3 días, las 3 sesiones que ha durado la juicio. Es una mujer con mucha soltura, que declaró con mucha seguridad. Cada día ha aparecido vestida de una manera, por tanto, cuidando mucho la imagen. Tiene un aspecto que hace pensar en una persona segura de sí misma. Dice, y no como este desgraciado del banquillo. Vamos, eso lo digo yo, pero la tesis era esa. Y no como este pobre hombre, el que no cabe pensar que puede haber sido maltratador de una mujer con este grado de suficiencia y de seguridad. Bueno, yo no diré que no fuera una máxima de experiencia, pero también es verdad que como máxima de experiencia plantea algo propio. Bien, el lenguaje gestual es un lenguaje que yo creo que tiene efectivamente una notable validez. De todo lo que acabo de decir, no se puede descartar el valor del lenguaje gestual. A mí me parece que tiene un gran valor. La pregunta es, ¿para quién? Entonces yo diría, para el juez ningún valor. Ningún valor. Ojo, no hablo del declarante que se autocontradice. El declarante, que en la dinámica del discurso introduce elementos, verbaliza de una manera, se pone de manifiesto la falta de sustento en la hipótesis que refiere. No, eso no hablo. Hablo, en definitiva, del modo de expresión normal, que yo creo que efectivamente expresa. Ahora bien, ¿para quién? Obviamente para el pueblo, porque no tiene ninguna habilitación. Joder, no tiene, ojo, y si la tuviera, cuidado, porque sería relacionamiento privado, a ver vamos por dónde, ¿no? Pero lo cierto es que, además, el ámbito del juicio es un ámbito formalizado, muy ritualizado, coactivo, y el contacto es muy efímero. Y el juez no tiene una historia clínica. El psicólogo, el psiquiatra pueden evaluar y evaluar el lenguaje gestual. Pero en el juicio, a mi modo de ver, el lenguaje gestual solo es legítimamente evaluable por las partes. Por los interrogadores. Yo estoy interrogando y advierto que hay una zozobra en la respuesta, una inseguridad, un tartamudeo, un enrojecimiento, que puede deberse a dos cosas. A que de hecho es el que declara, es el autor, por ejemplo, del teléfono del imputado, o a que no siendo no tiene miedo a que no le creen ni pueda ser condenado. Pero en cualquier
pregunta de la parte no lleva a la respuesta, y la valoración de la respuesta no lleva a aparejar la condena, sino que corresponde a la dinámica de la interlocución, que usamos permanentemente en la vida de relación. Yo discuto con un amigo, con una mujer, con un vecino, y claro que funciona el lenguaje gestual, porque me sirve, pero claro, yo no pongo condenas. El problema es si efectivamente el lenguaje gestual puede habilitar para poner condenas. Y aquí termino. La psicología del testimonio, que ha experimentado grandes desarrollos en los últimos años, bueno, relativamente, porque François Gorfe, un maestro francés que escribe a finales del siglo XX, tiene libros muy interesantes, por ejemplo, sobre la percepción de la testifical, donde avanza cosas que hoy ya tienen un soporte experimental consolidado, pero entonces no lo tenían. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que la buena psicología del testimonio dice que la imagen no solo no ayuda, sino que distorsiona y confunde. Consecuencia, todo lo que no tenga como vehículo un enunciado lingüístico tendría que ser expulsado del cuadro probatorio. Y Francesco Iacoviello dice en este punto que es la única manera de poner coto a las emociones, a las simpatías, antipatías, es decir, atenerse a los enunciados lingüísticos. Yo creo que es fundamental, porque además es la única forma de motivar correctamente las resoluciones. Porque sobre la base de impresiones, Francesco Carrara, siglo XIX, cuestionaba el juicio por impresión. Porque, efectivamente, era un juicio seguramente condicionado pues, por instancias subliminales imposibles de controlar. Y yo, si al final hubiera alguna duda, yo preguntaría a todos los que me escuchan si poniéndose en el lugar del justiciable, les gustaría tener un poco intuitivo de esos que mirando a los ojos descubriera la verdad de los sucedido. Bien, tendríamos que hablar un ratito, pero me doy cuenta que en la segunda fase reservamos un espacio de conversación. Nada más.